Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo y dedicado a toda la comunidad que le da vida a las casas de altos estudios de Argentina. Mi nombre es Facundo y junto a todo el equipo los vamos a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, comenzamos este 13º programa del año 2022 en la tercera temporada de este ciclo radial. Este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, de desarrollo, de la extensión, de la vinculación, de la sociedad, de la política y de muchos otros temas más que tienen que ver con las universidades argentinas en este Data Universitaria Radio que comenzamos y que, como les decía, estamos transcurriendo nuestra tercera temporada en este año 2022, en este ciclo radial que comenzó en el 2020. Y como siempre, agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial y de esa manera nos permiten esa capilaridad de poder llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Venimos teniendo muy buena repercusión, muy buen feedback de parte de toda la audiencia, de todo el interior del país, gente que nos habla a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, @Data Universitaria, en Twitter como @DT Universitaria, o incluso a nuestro número de WhatsApp, el 011 6403 37 71, donde nos van preguntando muchísimas cosas. Algunas tienen que ver con los temas que vamos tratando y charlando en este programa, y otros que tienen que ver, por supuesto, con la vida universitaria de cada una de las casas de altos estudios de las diferentes provincias. Antes de comentarte lo que vamos a tener en este programa, me gustaría destacar que esta semana tuvimos dos fechas muy importantes en lo que tiene que ver, por un lado, con la radio, porque el 24 de mayo fue el día de los operadores y operadoras de radio, realmente un personal muy importante para la radiofonía, para aquellos que hacemos radio. Y a veces se me olvida destacarlo, pero le mandamos un gran saludo en este momento a Oscar, quien es el que nos opera este programa, este Data Universitaria Radio, desde el año 2020. Así que un gran saludo para él y para los operadores de todas las radios que también comparten este programa todas las semanas y de todas las radios en general. Y también, bueno, por supuesto, el 25 de mayo, el Día de la Revolución de Mayo, que tuvimos esta semana, a 212 años de este día en el cual el pueblo reclamó, se erigió para defender la soberanía popular y encaminarse hacia la independencia, que por supuesto vamos a recordar en unos días más, en el mes de julio. Así que realmente dos días muy destacables que tuvimos esta semana y por supuesto no podemos dejarlos pasar. ¿Qué vamos a tener en este programa? Bueno, vamos a estar hablando del Censo Nacional 2022. Censo Nacional que fue la semana pasada, el día 18 de mayo, fue feriado nacional y tuvimos este encuentro con los censistas y las censistas para conocer cuántos argentinos y argentinas somos en este año, ¿no? Con algunos datos preliminares, somos un poco más de 47 millones de argentinos y argentinas, y vamos a estar hablando acerca de esto y sobre el trabajo que realiza en particular una universidad de nuestro país. Vamos a estar comentando y hablando sobre el debate sobre la nueva ley de discapacidad que hace unos pocos días concluyeron las audiencias públicas, los foros participativos para construir esta nueva ley de discapacidad. Y también vamos a tener un nuevo segmento de el Data Lab, como venimos teniendo en los últimos programas. La semana pasada hablando del coronavirus y de las vacunas con la doctora Daniela Osborne, y esta semana vamos a estar hablando sobre un estudio, un trabajo que se realizó que tiene que ver con las diferencias entre sexos y el
deterioro cognitivo, los tipos de memoria y los aprendizajes, donde al parecer habría una pequeña diferencia. Las mujeres conservarían mejor ciertos tipos de memoria que los hombres en la mediana edad. Así que bueno, esto vamos a estar compartiendo en este programa. Así que bueno, antes de comenzar voy a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, FEDUN exigió recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación. La Federación de Docentes de las Universidades, junto a otras representaciones gremiales, reclamaron como principal punto a resolver la adecuación del acuerdo en curso para recomponer el poder adquisitivo del salario ante el aumento de los niveles de inflación que superaron con creces las previsiones tomadas como base para el acuerdo paritario vigente. La Universidad Nacional de La Plata puso en marcha el acceso libre a Internet Wi-Fi en todas las facultades. El proyecto comenzó con la provisión de más de 100 equipos Wi-Fi de exterior, insumos y otros equipos necesarios para la conexión. Se distribuyeron equipos de largo alcance y capacidad para soportar muchos usuarios conectados en forma simultánea. Esto comprende las 17 facultades, los 5 colegios preuniversitarios, el comedor y el albergue universitario. Comenzó la campaña de reciclado de papel 2022 en la Universidad Nacional del Litoral. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora cada 17 de mayo, y el Día Mundial del Ambiente, que será el próximo 5 de junio, la Universidad Nacional del Litoral y la Federación Universitaria del Litoral impulsan y desarrollan una nueva campaña de reciclaje de papel en el ámbito de sus facultades, escuelas, institutos y dependencias. Ya que hablamos de ambiente, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego impulsa una jornada de reflexión por el Día Mundial del Medio Ambiente. El encuentro de divulgación de carácter científico-académico abierto a la comunidad tendrá lugar el 6 de junio y contará con la participación de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad de Tierra del Fuego, funcionarios, profesionales y técnicos de la Secretaría de Ambiente de esta provincia y de los municipios y actores sociales vinculados a la temática en un marco participativo de análisis y reflexión. ¿Cuáles son las carreras más elegidas en la UBA? El ciclo básico común, también conocido como CBC de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, recibió a 63.044 ingresantes en el primer cuatrimestre del 2022. Y las 3 carreras más elegidas fueron las mismas que en los últimos 5 años. Hay una muy buena tendencia. Medicina, psicología y abogacía son las que hegemonizan la cantidad de estudiantes que ingresan todos los años al CBC, según informaron desde la Casa de Altos Estudios durante esta semana. Bueno, estas son algunas de las noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Y bien, ahora sí vamos a ir a la primera comunicación de este programa y tal como lo anunciábamos en la apertura, íbamos a estar hablando de lo que pasó el 18 de mayo, el pasado 18 de mayo con la edición 2022 del Censo Poblacional y para eso está para hablar con nosotros Leonor Pérez Bruno, docente de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Leonor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, como sociólogo y como especialista en demografía social, queremos hablar acerca del Censo Nacional 2022 y sobre estos datos provisorios que arrojaron que somos alrededor de 47 millones de argentinos y argentinas. ¿Cuál es la importancia de conocer cuántos somos en Argentina? Bueno, en principio nosotros seguimos las recomendaciones internacionales que sugieren que se haga una actualización demográfica mediante un censo que releva al conjunto de la población residente en la Argentina cada 10 años. Entonces, es importante porque nos permite
tener mejores ajustes y marcos para la identificación de efectivamente cuántos somos en este momento, y también las proyecciones de población que se hacen de acá a los próximos 10 años o al próximo censo de población. En ese sentido, es muy importante conocer cuántos somos, porque nos permite, en principio, es el insumo básico para definir lo que son las políticas públicas. Esto es, cuántos vamos a hacer en términos de política previsional, es decir, cuántas personas jubiladas vamos a tener de acá 5, 10 o 15 años, pero también, por ejemplo, cantidad de hospitales, dónde hay que localizarlos, o las escuelas. Uh-huh. Con estos datos provisorios que se arrojaron luego del día del Censo Nacional, es una estimación, pero ¿cuánto cree que puede llegar a variar o cambiar esta tendencia? No mucho más de lo que se ha relevado. Lo que se hace a partir de ahora son pequeños ajustes de medición de la calidad de los datos que fueron relevados hasta el 18 de mayo. Uh-huh. Y en función de eso se hacen estimaciones y correcciones, pero en principio todo indicaría que estos datos provisorios van a ser confirmados. Uh-huh. Pasando a otro plano, según basándonos en estos datos provisorios, alrededor de un 50,32% de quienes fueron censados completaron el censo de forma digital, que fue esta gran novedad que tuvo esta edición del Censo Nacional. ¿Cuál es la importancia de haber tenido este formulario digital? Bueno, la principal importancia es un poco ajustar también a las recomendaciones internacionales que dan cuenta de los avances tecnológicos y las capacidades de uso de esos avances tecnológicos. En ese sentido, la implementación de un cuestionario digital nos llevó a cambiar algunas características de los censos. Los censos en Argentina tradicionalmente se hacían como censos de hecho, y se preguntaba específicamente se hacían sobre viviendas, y se preguntaba por las personas que habían dormido en esa vivienda la noche anterior. El hecho de que sea digital necesitó que se habilitara una ventana de tiempo más importante para que las personas puedan hacer puedan dar sus respuestas de forma digital. Entonces el censo comenzó en el mes de marzo, y entonces esto llevó necesariamente a que se transforme en un censo de derecho. Entonces cambiamos la pregunta de cuántas personas durmieron en esta vivienda el día anterior a cuántas personas residen habitualmente en esta vivienda. Y esto llevó a nuevas instrucciones para las respuestas. Por ejemplo, lo que sucedía en el caso de los padres de hijos separados que tienen un régimen de tenencia compartida, ¿no? Para definir dónde se censaban esos hijos, en cuál de las viviendas se censaban. Y se acordó que fuera en aquellas donde pasaban más tiempo, donde había un progenitor con mayor responsabilidad, o donde se pusieran de acuerdo a las dos familias para que esos chicos fueran identificados. Uh-huh. Pero eso, por un lado, implicó una adaptación importante, la inclusión de recursos. Significa, por un lado, una exploración del alcance de las nuevas herramientas digitales disponibles, y al mismo tiempo señala un camino a seguir en ese sentido. No obstante, como sabemos, algo así como la mitad de la población respondió de la forma tradicional. Claro. Esto es un desafío en Argentina, que es un país muy extenso, muy heterogéneo y con desigualdad de infraestructura. Infraestructura de internet también, ¿no? De acceso, con lo cual, este es un inicio, y entendemos que a futuro tendrá otro tipo de implementación de un alcance posiblemente más amplio,
pero en principio ha sido una experiencia exitosa. Sí. Un punto que me gustaría preguntarle tiene que ver con otra de las cosas nuevas, podríamos decir, que tuvo la edición 2022 de este Censo Nacional, que tiene que ver con las preguntas que se hicieron, estas 61 preguntas que se hicieron, donde se agregaron temáticas como, por ejemplo, la autopercepción de género, la pertenencia a pueblos originarios y otras. ¿Cuál es la importancia que tiene conocer estos datos sobre la autopercepción de género, los pueblos originarios, la lengua que hablan algunas de estas personas que se perciben de los pueblos originarios? Bueno, es absolutamente importante en principio porque la primera pregunta da cuenta sobre los términos planteados en la Ley de Identidad de Género, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante reponer desde el Estado los avances en estos términos. Y es ahí donde se incluye por primera vez no solo el sexo asignado al nacimiento, que es como se venía relevando sexo habitualmente en los censos anteriores, sino la pregunta de autopercepción en términos de identidad de género. Al mismo tiempo, hay algunas preguntas que ya se venían haciendo en otros censos anteriores, como por ejemplo la de pertenencia a un pueblo originario, pero en esa ocasión, primero, en esas ocasiones previas, se aplicaba sobre algunas poblaciones, muestra, no se aplicaba al conjunto de la población. Claro. Una diferencia grande de este censo es que no funciona con muestra, con una submuestra para aplicar un cuestionario ampliado, sino que estas preguntas se realizaron al conjunto de la población en todos los espacios, en las áreas urbanas y en las áreas rurales, ¿no? Entonces, la pregunta sobre pertenencia a pueblos originarios ya se venía relevando desde hace 2 ediciones, e incluso se preguntaba a cuál pueblo originario pertenecía. Lo que se hace en este caso es se amplía la captación, pero además se incluye un giro idiomático diferente, y en ese sentido sí me parece que es importante, porque ya no se pregunta sobre si la persona es o pertenece, sino si se reconoce como perteneciente a uno de estos pueblos originarios. Y ese reconocimiento incluye entonces la capacidad subjetiva de la persona, para reconocerse como descendiente en estos casos. Y lo mismo, el mismo giro idiomático y esta pregunta formulada de esta manera se aplica para el caso de afrodescendientes, que también en el 2010 ya se había introducido una pregunta sobre condición afrodescendiente, pero en esta ocasión, en el 2021, además de aplicarse al conjunto, no solo la muestra como se había hecho en el 2010, además se introduce la idea de más subjetiva o la mirada subjetiva de la persona que se autorreconoce como perteneciente o como descendiente de afros, de población africana. Y esa me parece que es un cambio sustancial que puede dar cuenta mejor de la condición de origen de pueblos originarios o afrodescendientes. Nosotros desde el CINEA, desde el centro que dirijo, participamos en una experiencia piloto en el año 2005 acerca de cuáles eran las mejores preguntas aplicar en el censo para identificar a población afrodescendiente, y había una cuestión muy muy importante que tenía que ver con la indagación sobre los orígenes y el reconocimiento por encima de los rasgos más fenotípicos y por encima de
la participación en grupos específicos. Que la cuestión identitaria tenía que ver con una cuestión de autorreconocimiento y tenía un fuerte componente subjetivo, ¿no? Ya que mencionó al Centro de Investigación en Estadísticas Aplicadas de la UNTREF y que trabaja con datos como los que se recolectan en el censo, me gustaría preguntarle cuáles fueron los últimos aportes, las últimas investigaciones que hicieron desde el CINEA. Bueno, hemos trabajado en el último tiempo en una serie de investigaciones vinculadas con evaluación de políticas sociales, fundamentalmente, o con la construcción de líneas de base, o incluso relevamientos de información sobre condiciones de vida y de salud de las mujeres. Este trabajo todavía está en elaboración y por lo tanto no se ha dado a conocer públicamente o oficialmente, pero en breve habrá novedades sobre esta información que va a ser que es muy muy importante. Pero en nuestro centro en principio nos dedicamos fuertemente a la evaluación de políticas públicas, en general políticas sociales. Excelente. Leonor Pérez Bruno, docente de la UNTREF, directora del Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada, hablando con Data Universitaria sobre el Censo Nacional 2022. Leonor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, luego de esta comunicación cerramos este primer bloque del programa. Todavía nos quedan varias cosas por compartir. Por supuesto que los datos previsorios de este Censo Nacional 2022 ya deberían servir para ir pensando las políticas públicas urgentes que necesita nuestro país, con los datos en principio de la cantidad de gente que vive en Argentina, la cantidad de gente empleada o no que hay en Argentina, la cantidad de jubilados que hay en Argentina. Son datos importantes para pensar las urgencias y actuar sobre las urgencias que tiene nuestro país. De esta manera cerramos este primer bloque del programa, hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este 13º programa del año 2022, en nuestra tercera temporada con este ciclo radial, con este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Como comentaba en la apertura, íbamos a estar hablando de este debate que comenzó acerca de construir una nueva ley de discapacidad en Argentina. Y luego de haberse llevado adelante diferentes audiencias públicas, foros participativos en las diferentes regiones y que por supuesto involucraron a las universidades argentinas. Para eso está para hablar con nosotros Alfonsina Angelino, docente investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Alfonsina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, para escucharles y hablar. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Para empezar, ¿cuáles son las principales críticas que podemos hacer a esta actual ley de discapacidad, la ley, si mal no recuerdo, 22.431, y por la cual se quiere generar una nueva ley de discapacidad, ¿no? Sí, mira, hay varias cuestiones en torno a esta, que es una de las leyes en vigencia, que se conoce como Ley Marco, ¿no? Ley de Protección Integral. Hay varias cuestiones allí que motivan, entendemos nosotros, desde, ¿no?, en nuestro espacio de trabajo, que han motivado al Ejecutivo a plantear esta reforma. Por un lado, por lo menos en lo que se dice, es que es una ley, como tantas otras en vigencia, de la dictadura, y esa herencia simbólicamente es muy pesada, ¿no? Pensar que tenemos en vigencia leyes que datan de ese momento y que son necesarias
de ser revisadas en sus términos y en sus modos. Entonces, por un lado, su historicidad y el peso que tiene esa historicidad en la memoria histórica del país. Segundo, que por datar también de esa época, es una ley del 81, arrastra o ratifica o separa dentro de lo que es el modelo más rehabilitador o médico rehabilitador de la discapacidad, que la sostiene y la consagra como una problemática individual, una cuestión de enfermedad crónica, como una problemática que se padece. Esos son los términos que en la ley todavía aparecen, es decir, la discapacidad sería en esta ley todavía una problemática o un tema de las personas, algo que las personas individualmente padecen, y no como viene siendo discutido ya hace más de 40 años en el mundo y tantos otros en el país, pensar la discapacidad como una relación, ¿no? Como una relación, inclusive en términos políticos, una relación de opresión, ¿no? Entonces, aquí habría un término de su propio contexto de emergencia como ley y todo lo que eso encarna en términos políticos y simbólicos, pero también el arrastre conceptual, que es un arrastre mucho más que conceptual en esos términos, ¿no? Porque los modos que tenemos de nombrar también son los modos de comprender las problemáticas de las que hablamos. Contiene esta perspectiva de discapacidad anclada en un modelo que pretende ser superado, por lo menos viene siendo cuestionado fuertemente, sobre todo por aquellas organizaciones de personas con discapacidad que fueron el motor ya hace mucho tiempo de la consagración o de la ratificación de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se pone en juego o se reclama un cambio paradigmático, ¿no? Entonces, ese fue el contexto que el Ejecutivo y la Agencia Nacional ponen en juego para proponer la reforma de esta ley. La otra cuestión es que la ratificación de la Convención y su rango constitucional que Argentina le da en el 2014 obliga de alguna manera a los estados a lo que se llamaría una adecuación normativa. Yo no soy abogada, ¿no? Pero sí, entiendo que lo que el Estado va haciendo es adecuando sus marcos jurídicos a los tratados y a las convenciones que firma. Por lo tanto, esta ley quedaría como en incongruencia con la Convención, ¿no? Iría como en contrario a la Convención. Esos podrían ser los puntos centrales, entendemos, de esto. ¿Qué es lo que sucede con las reformas o qué impacto esto puede tener en las vidas cotidianas, en la vida concreta de las personas? Es lo que estamos discutiendo y es sobre lo que tenemos ciertas dudas, digamos, como actores y actoras involucradas en el territorio de la discapacidad y en diálogo permanente con las organizaciones, porque como ley marco no se mete, entendemos, con lo sustantivo que regula hoy el acceso efectivo a las prestaciones que posibilitan el ejercicio de derechos, sino que sería como una ley anterior, ¿no? Entonces decimos, para reformar y cambiar de paradigma, quizá tengamos que también pensar que en simultáneo hay que revisar la ley 24.901, que es donde aparece con mayor pregnancia este modelo rehabilitador médico y todo lo que implica la distribución de los recursos que se ponen en juego en clave de este viejo modelo, ¿no? Quedándome con eso de los modelos y fundamentalmente de cómo la ley vigente considera a las personas con discapacidad y cómo esta nueva normativa cambiaría ese modelo social, pensando fundamentalmente en cómo a las personas con discapacidad como sujetos activos de la vida en sociedad en todas sus esferas, y esto se empieza desde un punto fundamental donde se incluye a las personas con discapacidad en este debate de la nueva ley, ¿no? Me parece un punto central esto. No, sin duda. O sea, por eso digo, siempre se celebra, ¿no? Las reformas cuando son oportunidades para discutirlo todo y discutir los términos que, insisto, no son menores, digamos, ¿no? Los modos de nombrar
si vos considerás que las personas con discapacidad no son sujetos de derechos, sino son objetos de cuidado, de rehabilitación, de tutela y de representación, por supuesto que las consecuencias en la vida de las personas es otra, a pensar que la ley consagra a esas personas como personas plenas, en ejercicio pleno de sus derechos, y en esto tenemos que hacer también referencia, si vos querés, a todo el marco jurídico vigente, la propia reforma del Código Civil, que habla de la capacidad plena como principio, ¿no? Entonces, por supuesto que es fundamental pensar que ese cambio nominativo, ya no decir discapacitados o discapacitadas, sino decir personas con discapacidad, que es el término que se ha consensuado, implica ya una modificación sustantiva, si eso además tiene un efecto real en las vidas cotidianas, ¿no? Entonces, por un lado el cambio conceptual es un cambio importante. El hecho de que las organizaciones estén pudiendo decir algunas cuestiones en las distintas instancias, tanto en el formulario como en las audiencias públicas, también es importante porque, bueno, apela, ¿no?, a este principio también consagrado de nada sobre nosotros y nosotres, ¿no?, que implica pensar que cualquier ley que involucre la vida de las personas debería tenerlas como voces consagradas y legitimadas. La insistencia y la desconfianza vienen por el lado de cuánto de esto que se dice, por el estado de situación en la cual hoy están las personas con discapacidad y que son de público conocimiento, ¿no?, las cuestiones de inaccesibilidad, el ingreso al trabajo, las dificultades en inclusión educativa, las barreras con las que se enfrentan cotidianamente, cuánto de esto efectivamente podrá modificarse por la simple modificación de la ley. Es lo que se está discutiendo. Justamente quería llegar a ese punto de la inserción, de la inclusión laboral, y se estima que 8 de cada 10 personas con discapacidad está desempleada, por lo cual es un tema que también debería estar dentro de los ejes principales a la hora de reformar esta ley de discapacidad. Por eso, exactamente, inclusive si intersectamos género, 9 de cada 10, ¿no? O sea, son 9 mujeres de cada 10 mujeres con discapacidad están desempleadas, o sea, la tasa es aún mayor, y esto comporta un poco lo que sucede socialmente con las mujeres, ¿no?, que tienen un acceso al trabajo en desigualdad de condiciones. Entonces, por lo menos nosotros que venimos conversando con muchas organizaciones locales y regionales, que es un ejercicio que en general sostenemos desde la universidad, en nuestro vínculo a partir de la extensión, la preocupación está cómo pensar las reformas más integralmente, ¿no?, o en un proceso de integralidad que implique que la transformación, en este caso de la ley de protección, tenga efectos, por ejemplo, en todo lo que hace al acceso al trabajo y las incompatibilidades que hoy hay entre el ingreso o el acceso al trabajo y el sistema previsional o las prestaciones de protección social, de las pensiones, por ejemplo, por incapacidad, que hoy son incompatibles, ¿no? Entonces, esto es un cuello de botella, porque el acceso al trabajo en las personas con discapacidad está completamente atravesado por las barreras que no son exclusivamente laborales, sino que también vienen previas de la formación, la inclusión, las trayectorias educativas devaluadas, las dificultades de acceso a capacitaciones y a formaciones accesibilizadas para una formación en igualdad de condiciones. Una vez que ese empleo se logra, ¿cuándo se logra?, ¿no? En 2 de cada 10, decimos. A su vez, eso implica que el ingreso al trabajo genera una desprotección social, una pérdida del derecho a esta prestación de protección social que es la pensión, y que muchas veces juega un papel central a la hora de decidir si tomo el trabajo o no, porque las condiciones laborales son las que tenemos en el país, muchas veces muy precarias, y se pone en riesgo un derecho consagrado, tener un ingreso seguro, que es poco, pero es un ingreso seguro, que tenés que poner en juego para un trabajo precario que no es seguro. Entonces, esto genera una situación de paradoja, ¿me entendés? Porque si nosotros pensamos que la discapacidad, como dice el modelo social, es una problemática relacional que da cuenta de las barreras,
y eso implica pensar que las personas con discapacidad estructuralmente tienen condiciones de desigualdad, un ingreso universal, por ejemplo, que es lo que está planteando también la red por los derechos de las personas con discapacidad, que se viene discutiendo en un montón de sectores, no debería ser incompatible con el trabajo, por ejemplo, ¿no? En principio no inicialmente, sino a partir, si vos querés, de un tiempo en el cual la persona logra una estabilidad laboral y un ingreso que le permita una vida digna. Claro. Esto no está sucediendo. Entonces la cuestión del trabajo es nodal por cómo se articula a una trayectoria previa de otras dimensiones, por ejemplo la del trabajo, la de la vida autónoma, pero a su vez cómo hay un marco jurídico actual que también juega en contra, ¿me entiendes? Entonces cualquier reforma debería ser lo más integral posible, lo más interseccional posible, para que este tipo de cuestiones se puedan ir despejando y no generando, digamos, corriendo los cuellos de botella, por decirlo. No están en estos términos, pero está muy cerquita, porque rápidamente esa posibilidad de inclusión laboral se ve obstaculizada por esta cuestión, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la necesidad de pensar que cualquier reforma debería pensarse, por lo menos en términos graduales o en términos procesuales, integralmente, ¿no? Alfonsina, quiero cerrar preguntándote por el rol de las universidades y de la Universidad Nacional de Entre Ríos desde los programas de extensión en este tema de la inclusión, de la discapacidad y demás, ¿no? Mira, para nosotros como Universidad Nacional de Entre Ríos es un tema que abordamos desde hace. Nosotros somos un programa de extensión en la Facultad de Trabajo Social hace 23 años, ¿no? O sea, desde siempre la Universidad de Entre Ríos ha tenido una apertura a pensar, pero a su vez destacar que nosotros como Universidad Nacional de Entre Ríos somos parte de la red interuniversitaria de discapacidad, que tiene más de 25 años y que nuclea hoy a 50 universidades de todo el país, universidades públicas de todo el país. Es decir, el tema de la accesibilidad, el tema de discapacidad, las problemáticas que encierra, ¿no? Esta relación de opresión que llamaríamos discapacidad, involucra a muchas universidades públicas, a muchos compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país que batallan en distintas dimensiones, si vos querés, ¿no? Cómo meter este tema dentro de las formaciones profesionales de quienes después nos ocupamos o trabajamos en el campo de la discapacidad, cómo pensar la propia universidad como un espacio no excluyente y un espacio abierto y accesible para que las personas con discapacidad puedan estudiar y formarse, cómo pensar las articulaciones desde la extensión con espacios no universitarios, organizaciones, otras instituciones, otros ámbitos del sistema. Es decir, la universidad es digamos, el rol de la universidad es preponderante, sustantivo, y más si hablamos de universidades públicas, ¿no? Porque es allí donde se forman los profesionales que después intervienen. La universidad tiene un papel central o relevante, aunque no único, ¿no? Como articulador de políticas o de articulador de acciones con organizaciones de personas con discapacidad y las otras instituciones del Estado. Tiene una palabra legitimada hoy que debe hacer valer, en el sentido de una palabra que debe estar construida en diálogo, decimos, con los ámbitos no académicos, en diálogo con las propias personas con discapacidad. Entonces, si como universidad tenemos un papel en pensar, acompañar y ejecutar inclusive políticas en la temática, también tenemos una responsabilidad de acompañar estos procesos de reconocimiento, de participación y de legitimación de aquellos que han estado o que siguen estando por fuera de la universidad, porque no pueden llegar, porque no alcanzan los dispositivos de inclusión no alcanzan a consolidar espacios permanentes para las personas con discapacidad. Entonces, para nosotros particularmente como UNED, es nuestro espacio de trabajo como trabajadores y trabajadoras que somos, pero también nuestro espacio de activismo académico, y por eso la extensión es nuestro puntapié allá desde el 99, si no, saco mal la cuenta, serían los 23 años,
y desde ahí, desde la extensión, seguimos creciendo y hemos desarrollado distintas acciones. La UNER tiene a su vez una comisión de accesibilidad que nuclea las 9 unidades académicas y el rectorado, es decir, las universidades venimos haciendo caminos. Quizá lo que nos falta es una visibilización y la toma de decisiones políticas más sustantiva, sí. Pero siempre son las deudas que batallamos dentro de nuestros propios espacios, ¿no? Sí. Excelente. Alfonsina Angelino, docente e investigadora extensionista de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hablando sobre la nueva ley, el debate sobre la nueva ley de discapacidad con Data Universitaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Importantísimo, importantísimo que se haya abierto este debate sobre la nueva ley para construir una nueva ley de discapacidad que tenga en cuenta muchísimas cuestiones que deben ser importantes para las personas con discapacidad. Hoy, por ejemplo, la ley vigente establece un cupo laboral inicial del 4% en organismos del Estado, pero en una última estimación que fue previa a la pandemia se encontraba cercana al 1% ese cupo laboral. También, como escuchábamos lo que comentaba la docente e investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la ley vigente considera a las personas con discapacidad desde una mirada rehabilitadora, y con esta nueva ley de discapacidad se busca dar ese cambio de modelo social que vea a las personas con discapacidad como sujetos activos de la vida en sociedad, en todas sus esferas, en todos sus ámbitos, y algo fundamental es incluirlos en el debate, en la discusión de la construcción de esta nueva ley. Así que bueno, nos parece importantísimo poder compartir esto que se está debatiendo. De esta forma completamos el segundo bloque de este programa, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio, en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, el número 13 del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial. Para ir culminando el programa del día de la fecha, nos queda este segmento que denominamos Data Lab, donde incluimos todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, las investigaciones que se realizan en las universidades argentinas y en el sistema científico tecnológico argentino, y en este caso tenemos esta que tiene que ver con las memorias, con los deterioros cognitivos, y para eso está para hablar con nosotros Martín Javif, investigador del Instituto de Biología Celular y Neurociencia. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, realizaron un trabajo donde encontraron que ciertos tipos de memoria estarían mejor conservados en mujeres que en hombres durante la mediana edad. ¿Cómo es esto? Si nos podés explicar. Sí, te cuento. En realidad, reformulo un poco la pregunta, no es, digamos, en mujeres y en hombres. Nosotros utilizamos modelos animales, en particular usamos modelos de roedor, de rata, que si bien es un animal diferente al humano, digamos, comparte muchos mecanismos fisiológicos, digamos, que están evolutivamente conservados. En particular, en cuanto al estudio del cerebro, las funciones cognitivas, digamos, tienen muchos aspectos, digamos, que le dan una ventaja respecto de otros modelos, específicamente, digamos, no se tiene desarrollo cerebral postnatal como los humanos, capacidades cognitivas superiores, pautas de comportamiento más ricas y complejas que otros modelos animales. Entonces, esto, digamos, lo muestran como un buen modelo. Y entonces en la rata nosotros estudiamos memoria y aprendizaje. Y, digamos, nos basamos básicamente en pruebas conductuales que permiten ver si el animal modifica su comportamiento como consecuencia de haber establecido algún tipo de aprendizaje y haber, digamos, realizado una traza de memoria.
y en particular en pruebas conductuales realizadas sobre ratas de mediana edad, que digamos en esta especie en concreto que estudiamos nosotros equivale entre los 12 y 13 meses de vida, y en los humanos se traslada a una edad promedio entre 35 y 45 años. Vimos que había diferencias que empezaban a manifestarse, ¿no?, en las funciones cognitivas si discriminábamos entre animales macho y animales hembras. Me gustaría preguntarte, porque con este tema de las memorias surgen varias preguntas. ¿Qué son los tipos de memoria y aprendizaje? ¿Por qué se dice que hay tipos de memoria y aprendizajes? Y en cuanto al deterioro cognitivo, las diferencias en esto, en cada uno de estos tipos, ¿no? Claro, bueno, te cuento, nosotros en particular vimos que los machos, a diferencia de las hembras, presentaban dificultades para establecer lo que se llaman memorias espaciales de larga duración, ¿no? Por ejemplo, memorias vinculadas a la localización de algún tipo de objeto que se le había presentado, por ejemplo, el día anterior. Después los machos también tuvieron dificultad para desempeñarse en tareas, lo que se llama asociativas con componentes aversivos, ¿no?, que estas, digamos, suelen generar trazas de memoria fuerte, y en particular este diseño experimental en concreto, tuvieron afectada lo que se llama la persistencia de la memoria, que es, digamos, cuando se evalúa al animal aproximadamente 2 semanas después del momento de haber tenido lugar la exposición al componente aversivo. Entonces, hay, digamos, diferentes tipos de memorias, a su vez vinculadas específicamente a distintas regiones del cerebro, en las cuales nosotros identificamos diferencias. Preguntarte, porque seguramente a quien escuche o lea esto le va a surgir la misma pregunta. Hacer las pruebas o los experimentos con roedores, con ratas en este caso, ¿por qué? ¿Dónde está el dato de la extrapolación después de los resultados hacia los humanos? ¿Cuáles son las similitudes que pueden tener, que uno puede asemejar esos resultados con lo que serían los humanos, ¿no?, la especie humana? Bueno, ya te digo, o sea, si bien son animales distintos, tienen cierto grado de conservación evolutiva en distintos aspectos, y por otro lado, digamos, los diseños experimentales se llevan a cabo en primer lugar en animales, ¿no? Sí. Por ejemplo, digamos, en lo que consistiría, digamos, una instancia o una fase preclínica de evaluación de algún tipo de fármaco o agente terapéutico, primero se prueba en animales y después, digamos, trasciende a la fase clínica ya en seres humanos. Estos resultados de este trabajo que han realizado, ¿puede tener un vínculo hacia resultados con enfermedades neurodegenerativas? Digo, se me ocurre, por ejemplo, el caso del Alzheimer, ¿no? ¿Puede ser un caso así, una enfermedad como esa? Sí, tal cual. De hecho, nosotros en el laboratorio también tenemos en curso líneas de investigación específicamente basadas en enfermedades neurodegenerativas, particularmente en Alzheimer, y ya habíamos visto diferencias cognitivas en modelos animales de Alzheimer, digamos, animales transgénicos que recapitulan la enfermedad, y coincidentemente esto también, digamos, se reportó en humanos también al inicio de la patología. Entonces, digamos, llevar adelante experimentos con animales, digamos, que diferencien y visualicen estas diferencias, para que la redundancia, también eventualmente pueden dar lugar en el futuro a que se desarrollen tratamientos terapéuticos, digamos, más adecuados, más eficientes. Justamente esa pregunta se me ocurre, porque siempre uno ve que están los investigadores buscando el origen por ahí de estas enfermedades neurodegenerativas o las causas por las cuales se desencadenan, pero también se ocurre o sale la pregunta de si se pueden prevenir este tipo de deterioros cognitivos o enfermedades neurodegenerativas. Sí, o sea, hay reportados distintas cuestiones, digamos, vinculadas a esto desde ya. Por ahí no necesariamente uno puede digamos, disecar un mecanismo específico, pero sí, digamos, hay evidencia que, por ejemplo, la actividad física y por ahí, digamos, una especie de correlato, digamos, bioquímico, digamos, o molecular, de que
lleva, digamos, a la síntesis de determinadas moléculas, digamos, que, digamos, prevendrían, ¿no?, deterioro cognitivo, o digamos, prevendrían, digamos, la síntesis de determinadas compuestos inflamatorios que a su vez contribuirían a la emergencia de fenotipos tipo neurodegenerativos. Entonces, sí, la respuesta sí, o sea, hay algunos aspectos que por ahí podrían tenerse en cuenta a la hora de la prevención. Quisiera preguntarte para ir cerrando el tema de que este trabajo, los resultados de este trabajo fueron publicados en revistas internacionales, en una revista internacional muy importante sobre el tema del aprendizaje, sobre el tema de la memoria, y cuáles son los sentimientos que genera, ¿no?, la publicación en revistas científicas internacionales. Sí, te cuento. Bueno, un poco también para mencionarte algo de la gente que además de mí participó en el trabajo. Sí. Yo pertenezco al grupo dirigido por la doctora Diana Jerusalinsky, también, digamos, Natalia Coletis y Victoria Wellhorser, que son ambas ellas investigadoras también del laboratorio en el que trabajo yo. Y sí, este trabajo se publicó en la revista Learning and Memory de una editorial que se llama Cold Spring Harbor Laboratory Press, que sí, digamos, es una de las principales revistas en el área, y bueno, es una satisfacción en cuanto a que uno un poco ve volcado todo el esfuerzo de haber trabajado. Imagínate que, como te comenté antes, estos son animales de 12, 13 meses, ya por lo pronto hay que esperar aproximadamente un año para poder hacer un experimento, y después a partir de ahí ya empezar con los experimentos, que son varios meses más, y bueno, tiempo, digamos, de experimentar, de escribir, de analizar datos, en fin, es gratificante ver que finalmente puede publicarse y ser reconocido. Bien, ahora sí, para cerrar, Martín, y por supuesto agradecerte este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros, ¿cuáles son los siguientes pasos en cuanto a este trabajo o otros campos, otras líneas de investigación que tengan en el laboratorio sobre el tema del aprendizaje, sobre el tema de las memorias o las enfermedades neurodegenerativas que estuvimos charlando, ¿no? Bueno, como te comentaba, una de las principales líneas del laboratorio es el desarrollo de estrategias terapéuticas experimentales para, digamos, abordar, digamos, la cuestión de las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer. Nosotros en particular trabajamos con lo que sería terapia génica, digamos, va a quedar medio específico la explicación, pero unos virus que contienen, digamos, secuencias que codifican para lo que sería anticuerpos, una especie de inmunoterapia, anticuerpos de algún modo que reconocen los agentes moleculares que serían los causantes, digamos, de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, fundamentalmente como que nos dedicamos a esa línea, y bueno, la idea es seguir adelante con estas cuestiones que venimos analizando ya desde tiempo, digamos, las diferencias entre los sexos, ¿no?, y en qué medida eso acentúa, ¿no?, o modifica, digamos, la enfermedad. Perfecto. Martín Javif, investigador del Instituto de Biología Celular y Neurociencias de UBA CONICET. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros. No, muchísimas gracias a vos. Chao. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y bien, de esta manera llegamos al final de este 13º programa del año 2022 de la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Muchísimos los temas que hemos hablado a lo largo de esta hora. Al principio hablamos de la importancia que tuvo el Censo Nacional 2022 y de los datos provisorios junto a Leonor Pérez Bruno, la docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Después hablamos del debate
parte de la discusión sobre la nueva ley de discapacidad que tuvo lugar hace algunas semanas, finalizó estas audiencias públicas en diferentes regiones, y hablamos con Alfonsina Angelino de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y esto último que escuchábamos sobre el estudio de las memorias, de los deterioros cognitivos, que tiene también relación con enfermedades neurodegenerativas, que nos contaba Martín Javif, investigador de UBA CONICET. Realmente muy interesante todo lo que hemos compartido. Así que, como siempre, agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como @datauniversitaria, en Twitter como @DTuniversitaria, y también nos pueden leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario. Así, de esta manera, nos despedimos. Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.